Comenzamos con la guarida en este nuevo día de colas, nuevo día de incremento de precios. Así estamos y a navegar, ¿no, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, hay una serie de preguntas que se nos vienen a la cabeza y una de las preguntas que uno se hace y que se hacen millones de bolivianos es ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Los dejamos en el país o los empujamos a que se vayan? Es una cosa es un dilema tremendo, es un dilema triste, es un dilema de vida, porque en el 90% de los casos cuando tus hijos se van no vuelven. Entonces, ¿para qué criaste tus hijos? ¿Para que se vayan? ¿Para qué creamos nuestros recursos humanos? ¿Para que le den lo mejor que tienen a otro país? A mí no me parece bien eso, pero también tampoco me parece que le pueda decir a un hijo quédate porque acá está todo bárbaro, te vas a desarrollar, vas a tener una empresa, vas a tener un puesto de responsabilidad en el Estado o en lo que sea. Si estás en el arte, vas a tener un gran campo de acción. Para Entonces, variar en desacuerdo, no, yo para variar en desacuerdo, yo no creo que un 90%, habría que ver estadísticas, ¿no? Creo que no es un buen momento para que nuestros hijos e hijas se formen acá. Estamos apostando, mamás como yo y muchos papás también, a que la formación se haga en Argentina, en México, en Francia, en Estados Unidos, con un esfuerzo enorme de nosotros, papás y mamás, pero creo que es muy pesimista pensar que no van a volver, ¿no? Yo me formé afuera, primero acá la licenciatura, luego me formé afuera y no tenía mayor deseo que volver, así que habría que ver. Sé que estás pensando en una columna que encontraste en La Razón, que dice pero, ojo, quedarse o salir. También hablo por experiencia personal. Yo tengo un hijo que va a cumplir 20 años en Alemania, no vuelve más. Las personas que se van a Alemania, España, Estados Unidos, Inglaterra, digo por decir, ¿no? ¿Cuántos vuelven? Sí, muchos vuelven. No hablo de los que se fueron a estudiar solamente. Hablo de los que se fueron a trabajar también. Sí. Nos recuerda Aislinn que nos falta la imagen. Hay que comenzar con la imagen de Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba nos trae su propuesta. No sé qué vamos a hacer porque ni Jorge ni yo estamos con lentes, pero es fácil leer. A ver, Jorge. No, pero se lee. Dice, estamos a la deriva, señor presidente. Sí, verdad. Es un barquito de papel en el medio del agua, del océano. No Totalmente. Sé. Ahí está. La situación boliviana, la situación de los jóvenes y padres y madres que estamos pensando cómo continuar. Hay otro tema que quiero ponerlo también en este inicio de programa, muy rapidito, un debate que se ha dado en el periódico La Razón a raíz de una columna de un intelectual boliviano, alteño, Carlos Macusaya. Le voy a dar la referencia, usted puede entrar a La Razón y buscar la columna de Carlos Macusaya, a mano alzada, donde, se plantea una discusión en tres momentos. Primero, el columnista habla del CIS. El CIS es un espacio que ha sido abierto bajo el gobierno de Evo Morales y sobre todo bajo la vicepresidencia de Álvaro García Linera, que ha sido un centro de investigación, eso es el CIS, un centro de investigación social,
y se han producido una serie de trabajos de investigación. Creo que ese mérito no lo vamos a borrar. Y ha habido una actividad, por decir menos dinámica, por decirlo elegante, durante la vicepresidencia de David Choquehuanca. Esto es lo que ha puesto sobre la mesa Carlos Macuzaya y le responde en una columna Juan Carlos Alurralde, que hoy está en la vicepresidencia y que forma parte, digamos, del ala choquehuanquista. A esta respuesta de Juan Carlos Alurralde, que dice que sí hay actividad en el CIS, que sí se hace investigación, vuelve a responder Carlos Macuzaya y le dice en su texto que titula Incapaz de responder, le dice que ha salido esta respuesta a la columna y dice, está firmada por Juan Carlos Alurralde. Eso me llama la atención, porque claro que está firmada por Juan Carlos Alurralde, es él quien manda el texto. Lo está dudando Carlos Macuzaya y dice, quien quiera que haya sido el autor de ese texto, en él, intencionalmente o por incapacidad, confunde temas y miente atribuyéndome incluso cosas que no dije. Bueno, está en medio esta discusión sobre este Centro de Investigaciones Sociales que, reitero, ha producido menos, ¿no? Hay un texto del colega periodista Julio Peñalosa, hay otro del politólogo Jorge Richter, que fue vocero presidencial, y salvo eso, nos dice Macuzaya, no se ha producido mucho. Pongo esto sobre la mesa, más allá del CIS, me pregunto si no estamos en un periodo de cierto vacío en las investigaciones, hoy que necesitamos más que nunca producir conocimiento. Pero yo creo que ¿no? más que las investigaciones, primero, Macuzaya le dice incapaz a Alurralde, porque es incapaz de responder, incapaz le quiere decir. Pero yo lo que creo que Macuzaya lo que quiere decir es que la vicepresidencia, por regla general, en el mundo, es una figura decorativa la del vicepresidente, ¿no? En muchos casos, o en casi todos. En el caso de García Linera tomó un protagonismo. Fue una vicepresidencia que hizo cosas. Eso es lo que está diciendo. Y que con Choquehuanca volvió a lo anterior. ¿no? Y más allá de la vicepresidencia, hablamos de este espacio donde se ha hecho investigación, donde se ha producido conocimiento, donde se ha producido debate. Esa parte me interesa, ¿no? Claro, porque el CIS es una creación de la debate y de investigación, no solamente en el CIS, en las universidades. Vuelvo al tema que has planteado, Jorge. Para eso necesitamos que nuestras hijas y que nuestros hijos, a quienes les damos la herencia más valiosa, estudios, eso es lo que uno desea. Entiendo, así lo entiendo yo en lo particular. No deseo heredarle un castillo, hectáreas en el oriente del país. No, ni las joyas de la abuela. La mayor herencia, la más valiosa, es dejar a nuestros hijos la oportunidad de formarse, la mejor educación. Eso vale más que el tesoro más grande del mundo. Y por eso extrañamos estos espacios, porque vuelvan nuestras hijas y nuestros hijos a reinventarse y a construir. Yo voy a dos frases que son muy comunes, ¿no? En estos días, por lo menos. Cuando hablas con alguien, porque tiene su hijo en España o en Alemania, y le dicen, no vuelvas porque Bolivia es un desastre, no vuelvas, quédate ahí. Sí, a mí he escuchado eso, ojalá no vuelva. O sea, yo he escuchado ojalá eso. no vuelva. Eso cuando a mí digo me mi hijo me está pone... estudiando en Francia, ojalá no vuelva, Claudia. No, me dice, eso? ojalá que vuelva a construir, porque este es nuestro lugar, es un lugar que yo adoro, Claro, pero quiero decir, y eso, hay que reconstruir. ojalá no vuelva, me pone los pelos de punta, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, decirle, volvé porque acá está bárbaro, también. No, yo a mi hijo le digo, volvé porque todo está destruyéndose, volvé porque hay una inflación tremenda. Eso le digo a mi hijo, formate lo mejor que puedas y volvé a construir. Volvamos a poner un ladrillo sobre otro, porque este es mi país, como me dijo mi papá. Aquí yo no pido permiso para nada, este es mi lugar. Amo mi campo, amo mi oriente, mi occidente, las calles, hasta mi mugre me gusta en las calles. Por eso yo les digo, fórmense y vuelvan y construyamos de nuevo. Vamos a la pausa.
Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, después de la editorial del día, de irnos o quedarnos a reconstruir Bolivia, tenemos un invitado especial, Antonio Peredo, y yo te voy a pasar, Claudia, la llave de la guarida para que se la entregues a Antonio. ¿Ya? Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, Jorge decía después de el editorial, buena definición, el editorial para esa primera parte donde planteamos una posición, no de todo el programa porque somos un equipo más grande, pero verdad que podríamos plantear algunas líneas de opinión. Hoy hacemos una mezcla, Bonnie and Clyde, porque es un tema muy Bonnie and Clyde, porque Bonnie and Clyde habla de temas que no necesariamente son noticia, pero hoy vamos a hacer un mestizaje. Jorge va a entregar en Bonnie and Clyde la llave de la guarida, para que vean que Bonnie and Clyde también pueden entregar una llave. Y sí, porque son temas, Bonnie and Clyde son los temas valiosos, los temas que trascienden en el tiempo, pero vamos a entregar una llave también hoy, ¿no, Jorge? Se la entrego a Antonio. Antonio, este es el símbolo de nuestro programa, ¿no? Sí. La guarida. La guarida es un lugar seguro, es un refugio, es un lugar donde nosotros invitamos a personas que estimamos y para que se sientan bien. Entonces, para que abras la puerta de la guarida. Mira, muchas gracias. Antonio Peredo, que nos trae, por supuesto, y entiendo hoy el significado de poner el mismo nombre al hijo, ¿no? Yo siempre decía, ¿por qué ponen el mismo nombre? Luego hay una confusión en el teléfono cuando usábamos los teléfonos fijos, ¿no? Hola, sí, con Antonio, por favor. ¿Antonio padre o Antonio hijo? Debió ser. Bueno, hoy ya no habrá ese problema con el celular, pero hoy entiendo que queda una campana, queda un legado, ¿no? Antonio Peredo está en el programa bajo esta sección Bonnie and Clyde, que hemos puesto el retrato muy a este lado, a ver si lo podemos modificar, ponerlo más a este lado. Me gustaría ver Bonnie and Clyde como signo también de este programa, ¿no? En Bonnie and Clyde lo que hacemos, Antonio, es recuperar esos temas que trascienden, ¿no? a la noticia, a lo que estamos discutiendo hoy, la fila, cómo está el dólar. En medio de esta crisis económica, hemos recordado nuevamente una partida. Díganme con qué cámara estoy, por favor, para poder también mirar. ¿Estoy aquí? Vamos acá. Decía que acabamos de recordar nuevamente una partida muy sentida por quienes hemos visto el paso de Antonio Peredo. Y acá las voy a quemar a las chicas, voy a quemar a Vania y a Islín, que ayer decían, Antonio Peredo, ¿quién es Antonio Peredo? Claro, son jovencitas. Y Jorge, que está viviendo recién en el país, conoce ahí más de paso, ¿no? La vida de Antonio Peredo, que tenemos que conocerla todos. Un símbolo dentro de la izquierda, creo que hay que plantearlo como una primera parte de la intelectualidad de izquierda, iría más allá, como uno de los símbolos de la revolución en nuestro país, hermano de dos revolucionarios también que han dejado su vida en su lucha, en sus ideas, en su consecuencia, y Antonio Peredo ha ido dejando también las huellas posteriormente, no solamente en la lucha de izquierda, en sus ideas, sino también en una formación que nos deja un camino en el periodismo, ¿no? Periodista, un intelectual bien completo, Antonio Peredo, muy recordado por académicos, por investigadores, por el mundo intelectual. Un nombre en el semanario aquí, un hombre de letras, de acción, que hoy quiero volver a recordar en este sentido que nos plantea Galeano, ¿no? Volver a recordar, volver a pasar
por el corazón a Antonio Peredo, también ligado al MAS, ha sido legislador del MAS, ha sido candidato a vicepresidente con Evo Morales en la primera elección. Así que creo que vale la pena recordar a ese Antonio Peredo, al joven, al menos joven. De verdad, y aquí estoy con su hijo para que me diga si todo lo que he dicho es así, que me ha faltado. Antonio, bienvenido y gracias por ayudarnos a recordar a tu papá. No, gracias a ti por el homenaje que has hecho a él. Sí, son muchos halagos, muchas virtudes que él tenía. Ahorita decías Antonio Che, y su vida realmente caminó muy cercana a la del Che, los dos hermanos que estuvieron en la guerrilla. Inti Peredo, Coco Peredo. Coco falleció fue asesinado en combate en la guerrilla de Ñancahuazú, y Inti un año después. Así que muy cercanos al movimiento Che Guevara, eso sí le va a sonar al argentino Jorge Barraza, ¿no? Muy cercanos, sí, al momento. Sin querer la chuntaste. Sí, muy cercano al momento Che Guevara. Y bueno, y no solamente al momento, sino también al pensamiento, sobre todo, que era lo que más le importaba. Yo creo que una de las cosas, como bien dices, más allá de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país, yo creo que lo más importante en él y en su pensamiento y en su trabajo era justamente rescatar la memoria, y la memoria no para de simple homenaje o una memoria de melancolía, sino una memoria que construyera un futuro. Y yo creo que más bien en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultades, es bueno entender y volver a revisar nuestra historia para comprender cuáles pueden ser las posibles salidas. Y ese sería un gran homenaje para él también. Absolutamente. Y un homenaje pasa también por recordarlo en su faceta política, ¿no? Fue parte del movimiento al socialismo, fue parte de esa intelectualidad que abrigó al líder, en ese momento indiscutible, Evo Morales. Hoy el MAS está peleándose y sacándose. No es tan indiscutible. No es tan indiscutible, es verdad. Y hoy está, no sé si hecho trizas, pero los pedazos están por un lado y por otro. En aquel momento, Antonio Peredo fue parte de quienes abrigaron, parte de ese entorno intelectual de Evo Morales. Hoy, ¿qué estaría diciendo Antonio Peredo de todo esto? No sé si como hijo puedes, no adivinar, pero imaginar por dónde iban las críticas, que en ese momento las tendría. Yo creo que Antonio Peredo en ningún momento dijo qué belleza a la izquierda, qué belleza al MAS. Pero siempre es Antonio crítico, lo debe ¿no? saber, porque hasta hace muy poquito conversabas con tu papá. Bueno, son ya... ¿Cuántos son? 13 años. 2012. 2012. Son 13 años. 13 años, ¿no? Sí, pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Pero estuviste más años escuchando a tu papá. No, yo que desde que me acuerdo, desde que tuve noción de este mundo, todo el tiempo era escucharlos, estar parte de... El militar políticamente, y no necesariamente en un partido, sino la militancia política, la construcción de pensamiento era habitual en mi casa. Tomábamos el té y discutíamos de política, y yo tenía 6 años. Así que sí, he escuchado mucho. Yo ahora me estaba acordando de una anécdota que tuvimos el 2002, cuando fueron las elecciones y el MAS, justamente mi padre era candidato a la vicepresidencia de Evo Morales. El MAS llegó en segundo lugar con un 1% por debajo del MNR de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y estábamos cerrando la campaña de ese 2002 en Cochabamba, en la sede del MAS en ese momento. Y estaban Evo Morales, Filemón Escobar y mi padre juntos antes de salir a hablar. Y Filemón, que era un dirigente sindical, bueno, que muchos lo recuerdan también, y que de mucha trayectoria. Y otro intelectual. Claro, y Filemón y mi padre habían caminado juntos muchas luchas, y Filemón le decía a mi padre, ¿quién lo diría a esta edad? Nosotros aquí viendo hacerse realidad nuestras utopías, la idea de
hacer la revolución se estaba concretando en un movimiento que era necesario en ese momento, ¿no? Un movimiento social. Y había un cambio acá, Antonio, y es para quienes ya están pensando en el 52, volvemos a estudio, por favor, y inmediatamente estarán diciendo, no se olviden de la revolución del 52, que fue en efecto una revolución y un cambio histórico que, dicen algunos, logró poner cierta distancia con la revolución cubana, ¿no? Porque aquí ya la del 52 estaba planteando estos cambios drásticos respecto de la nacionalización de las minas, el voto popular, el voto de los indígenas, las mujeres, en fin, una serie de la reforma agraria, por decir fue un prefacio, los primeros. entonces. Pero hay que tomar en cuenta que esa revolución del 52, como lo han dicho otros intelectuales también, es una revolución que ha girado más en torno al mestizo, elegantemente por no decir blancos, ¿no? Víctor Paz Estenssoro y esa intelectualidad emenerrista, que no es un pecado ser ni mestizo ni blanco, pero en el caso de este otro momento teníamos a un Antonio Peredo, a un Filemón Escobar, que estaban empujando al indio, al poder, y creo que se da un paso diferente, porque y es el de abajo, tanto que hoy se reclama eso, que haya un indio en la papeleta, ¿no? Y claro, yo creo que era incoherente totalmente pensar Bolivia sin un dirigente, sin una autoridad que no sea india, siendo que la población mayoritaria lo es. No es lo mismo que en otros países, digamos, de la región, donde vemos que el sector minoritario son, o los grupos minoritarios son estas casi pieza otras... de museo. Claro, en Canadá, ¿no? Ya eso ya ni hablar, pero en Bolivia somos la mayoría, y los que somos, digamos, con un rostro más español, igual somos mestizos. Entonces estamos hablando de una población totalmente mestiza y que no tenía el poder político desde el 52. O sea que desde la República nunca lo tuvo como político. Tuvo el poder económico, ciertamente, y eso hay que también hay que ser coherentes con ese pensamiento. Evidentemente había un poder económico, pero que no se había dado en lo político. Y yo creo que lo que ahora estamos viviendo, evidentemente, es justamente esa transformación, y que habrá que adaptarse también a esos cambios. No, por eso el reclamo a la oposición y a la derecha, que sigue estando estancada hace 50 años. Cuando, si estás proponiendo una alternativa, o por lo menos esa es la intención de la derecha, deberías plantearte una alternativa coherente a nuestros tiempos. Ahora, Antonio, ¿no? ¿Qué pasó con la utopía? ¿No? La utopía que sigue. tu papá disfrutó, la vivió por suerte, ¿no? Sí. Ya de grande, pero tuvo, después de tanta lucha, después de tanto pensamiento, decir, bueno, llegamos a esto. ¿Y ahora qué pasó con Ahora hay que construir. Lo que yo me acuerdo siempre es una frase del Che, justamente, que cuando ellos llegan a La Habana y dicen, bueno, ya logramos la revolución, y el Che les decía, no, la revolución ahora comienza. Ahora empieza. Claro, y estamos hablando de 20 años. Yo creo que también uno, estando dentro del ojo del huracán, pierde perspectiva, ¿no? Y recién estamos con 20 años, un proceso que ha empezado de una transformación social muy profunda, no es fácil. Totalmente. La economía ha cambiado, la economía está cambiando en el mundo. Entonces, ahora es donde tiene que empezar una transformación real. Esto es muy importante lo que acabas de decir, porque si el MAS pierde en esta elección que viene, ¿qué pasa con esa construcción de esa utopía? ¿Hay que seguir desde abajo? ¿Hay que seguir cómo? Yo creo que el MAS, el MAS ha sido un movimiento que ha servido como instrumento para toda una organización. Pero las organizaciones sociales siguen allí, y las organizaciones sociales fueron las que crearon y marcharon junto al MAS como instrumento político. Pero el instrumento político tendrá que ser otro, o tendrá que buscarse otras maneras, pero las organizaciones sociales no han desaparecido. Lo que pasa que la realidad las ha obligado a acomodarse a ciertas situaciones, pero yo creo que no... La pérdida del MAS, y lo hemos vivido con el MNR justamente, la pérdida del partido
no puede hacer a la realidad de las Totalmente. organizaciones. Y hay otro punto dentro de esta transformación a la que está haciendo referencia Antonio, es una transformación que hoy necesita de otras herramientas, de otras utopías también. Cuando están celebrando esa primera victoria del MAS, Antonio Peredo y todo ese liderazgo, ¿no? Bueno, en torno a Evo Morales, hay un sueño de más igualdad, de menos discriminación, de más acceso igualitario, y en parte eso se cumple. Hoy cuesta un poco, en medio de este desastre que estamos viviendo, de desastre económico, de rupturas políticas, cuesta un poco más mirar con claridad las transformaciones que sí se han dado, y sí se han dado. Hoy tenemos una Bolivia diferente, por lo menos en términos de estructura social, de sociedad, diferente a la que teníamos antes del 2005 o hasta el 2005. Hoy, no lo vamos a negar, tenemos un oftalmólogo al que yo fui que apellida Mamani. Voy a mi seguro y dice oftalmólogo, doctor Mamani. Y antes el Mamani solo podía ser mi albañil, solamente podía ser un agricultor o un plomero. Y hoy un Mamani, un Condori, es un profesional, es un doctor, es un arquitecto, es un empresario, es un dueño de cine. Y esto es parte de esta transformación. Y es esta misma transformación que hoy está pidiendo otra cosa. Hoy ese mismo oftalmólogo Mamani dirá, qué barbaridad del MAS, dónde nos ha traído, no me gusta Evo Morales, pero al mismo tiempo es fruto de eso, y hoy esta transformación está exigiendo otra mirada o un enriquecimiento en esa misma mirada para quienes lucharon en la izquierda. En la derecha el cuento es otro, ¿no? Siempre va por a ser supuesto. otro. Pero estamos hablando hoy de la izquierda, porque Antonio Peredo fue. Yo digo ahí justamente algo muy concreto. Yo el 90 no hubiera pensado un programa donde se hubiera hablado de esto en la televisión. Así de simple. Así ha cambiado nuestro país. Donde tenemos la libertad de decir, bueno, la construcción de un país, ya no me interesa la bandera partidaria. Eso realmente es algo más que temporal, va ¿no? muy, muy temporal. Pero hablar de decir, bueno, la construcción que estábamos pensando de un país más justo, más social, más equitativo, más igualitario, lo podemos discutir en un programa de televisión. Antes no, antes era muy mal visto. Antes de los 90 era una década terrible. Antonio, yo creo que la transformación queda. Eso ya está. Claro, eso es lo que se Es tiene un que dar. campeonato que ganaste. Yo lo hablo en términos Puede ir futbolísticos. hacia Ese atrás, campeonato Jorge. no te lo quita no, nadie. te lo quitan, Jorge. La transformación puede ir hacia atrás. No sé si Por te lo eso quitan. creo que se necesita una madurez en todas las fuerzas políticas, y aquí sí pongo las de izquierda, las de centro, las de derecha, tengan el color que se tenga. Creo que hay que saber valorar y reconocer lo que como país, más allá del gobierno, del líder, como país hemos logrado. Se puede retroceder, Jorge, se puede retroceder, y creo que ahí está el desafío. Dentro de las fuerzas más conservadoras, el debate será otro, también avanzando, porque ser de derecha también puede implicar amar a este país y querer transformarlo, pero ideológicamente obviamente tiene otro camino. Termino preguntándote, Antonio, ¿qué es lo que le habría criticado Antonio Peredo a la izquierda? A la que él vivió, a ese MAS, a este MAS, a estas fuerzas de izquierda. ¿Dónde están las peores sombras? Yo creo que una labor que mi padre tenía dentro del movimiento al socialismo y dentro de toda su carrera política fue la crítica y la autocrítica. Él consideraba que era muy importante la autocrítica dentro del movimiento, y yo creo que la gran crítica que se le puede hacer al movimiento al socialismo, incluido los 20 años de Evo Morales, es la falta de la construcción Y de Luis Arce, ¿no? Bueno, 20 años del MAS en general, Evo Morales, Arce, salvo esa pequeña interrupción del golpe de Estado que tuvimos. Pero este gobierno, todo este periodo del MAS, yo creo que no supo construir un país productor. Que pudiera generar por sí solo
sus propias necesidades, ¿no? El campo seguimos siendo un país extractivo, seguimos siendo un país económicamente dependiente de los recursos naturales no renovables. Claro. Y ese es un peligro, ¿no? Porque ahora el dilema no está ya ni siquiera en que si el gas ya fue, ahora nos toca el litio lo vamos a deshacer en unos cuantos años y vamos a seguir buscando debajo de la tierra a ver qué nos encontramos, dónde está el tesoro. Es que hay un punto en que te das cuenta que la economía es muy importante. Sí, claro, y yo creo que una de las bases del pensamiento guevarista, del pensamiento marxista que lo tenía mi padre, era justamente eso, ¿no? Pensar Bolivia, sobre todo desde un análisis económico, y yo creo que la gran crítica debería ser esa, ¿no? ¿Qué hicimos en estos 25 años para construir un país productor, para construir un país que autosustentable económicamente, ¿no? Porque ahora dependes todo de afuera y eso no se puede. O sea, el tema de la gasolina, cómo depender tanto de la subvención y de lo que venga afuera, pasa esto, ¿no? O sea, cuando estás con las justas se te va todo al y traste. el odio político nos impide ver con claridad las críticas, porque hay críticas que se le puede hacer a la gestión de Evo Morales, muchísimas críticas, por supuesto, al gobierno de Luis Arce, miren dónde estamos, pero el odio político impide, si sumamos las fuerzas que son distintas a un bloque de izquierda, todavía más, ¿no? Deberíamos poder sentarnos como bolivianos, ¿no? Como cuando jugamos en la selección. Yo dejo de ser stronguista, soy parte de la selección, ¿no? Yo tengo que aprender a amar al bolivarista que me está tapando el arco. Eso nos falta en la política. Ahí mi padre te haría la crítica a ti. Sí, ¿por qué? Sí, claro, porque de eso se trata la política, justamente de, sí, evidentemente hay que construir un país, pero ese país hay gente que no lo quiere construir para los bolivianos. Y esa siempre fue la pelea con la derecha. La derecha lo que le interesa es sostener una burguesía, y lo vemos en la papeleta. O sea, los blanquitos, bien, que se van a Harvard para decir que ellos son los que saben resolver el problema, y lo único que quieren es crear más diferencia en nuestros pueblos. Y eso siempre ha sido así. Y eso es imposible de construir conjuntamente. No hay un pacto. Sí. Esa idea de pacto le favorece siempre a los que se benefician del poder. La construcción se hace con las organizaciones sociales. Ante esa crítica que es válida, hay que pensar también en rescatar en el marco de la tolerancia, no del pasa y pasa, no de venderse, de cambiar, pero sí de saber escuchar a ese que es de derecha, a ese neoliberal, a ese que quiere las medidas duras, saberle escuchar, saber rescatar algo y avanzar. De repente, no toda la derecha apunta al beneficio de una sola clase, no, la derecha no es mala per se, ¿no? ¿O sí? No, yo no hablaría de malos y estoy muy buenos. tibia para todo. No te olvides que justamente mi padre venía de un pensamiento guevarista, es decir, tomemos el poder con las armas. Entonces, sí, claro. Te diría, hay una radicalidad que no lo voy a adornar, ¿no? Yo creo que él un pensamiento realmente radical, pero en el sentido de la construcción, no necesariamente violento. Por supuesto. Pero a ver, no hay derecha mala o buena, como no hay izquierda mala o buena. Es un pensamiento, es una ideología y es una diferente mirada de país. Y de hecho, no hay nada más parecido a un mezquino, odiador, vendepatria de derecha que un mezquino, vendepatria, odiador. Ahí había que cuestionarse dónde está, si en la izquierda o en la derecha. Sigo el hilo de lo que decís, ¿no? Claro, van a Harvard estos, ¿cómo se llama? Estos señores de la oposición, líderes de la oposición, se juntan en Harvard y son los que dicen lo que podemos hacer para salir de la crisis, ¿verdad? Pero también les dieron la oportunidad, Antonio. Les dieron el turno. Es decir, el MAS se dio su turno. Sí. Se lo ganó cuando tuvo la pelota no supo qué hacer y ahora la tiene otro la pelota. Sí, bueno, es parte también del juego político, ¿no? Y yo creo que ahí el gran error fue confiar, justamente Arce y Evo Morales empezaron a confiar en las voces que tenían en el... ¿Esos entornos? Sí, los rumores, los entornos,
fuerzas también extranjeras, la política no es solo de Los un de aquí solo adentro, país, ¿no? Sí, para totalmente. nada. Entonces, bueno, ahí el juego se empezó a hacer, hasta diría, lastimosamente personal, cuando la política no debiera hacerlo, ¿no? Y ahí jugaron los egos y le cedieron la pelota y lastimosamente ahora habrá que defender, ¿no? Claro. Tal vez es el mejor lugar ahora, en nuestro caso, en la izquierda, tal vez el lugar sea de nuevo reorganizar Totalmente. las posiciones, Se están- reorganizar las ideas y volver a caminar Sí. para encontrar de nuevo esas utopías, esos ideales. Se están jugando eso, ¿no? La construcción nuevamente de sentidos, Sí, y yo creo que caminos. justamente el pueblo y las organizaciones sociales no están tan lejos, es bastante inteligente nuestro pueblo. Sale Andrónico como candidato y automáticamente sospechamos que ahí está la solución. No lo sé si será o no será, pero hay mucha gente que ha dicho, mira, puede ser una alternativa. ¿Por qué? Porque es la representación de eso que decimos, ok. La pelota la derecha tampoco la puede agarrar porque no está ni siquiera Tampoco preparada. está unida. Vale, entonces está ahí en el aire, diría yo, la posibilidad de esta construcción de nuevos horizontes, pero dependerá cómo jugamos Así es. cuando tengamos la Así es. pelota. Esa pelota quema, quema. Bueno. Es una pelota que está, Nos viste, están está amenazando. frente al arquero, falta un segundo, están por tocar el pito y tenés que meter el gol o te vas al descenso. Sí. ¿Y le tendrán paciencia? Pero esa es la Esta es pregunta la- en todos la- los países, no solo Bolivia. No, pasa en todos lados. Ahora la región, mira cómo está. Digo yo, Bolivia está dentro de lo que cabe en el contexto lo mejor posible. Hoy hablamos de Antonio Peredo, hablamos de su lucha de izquierda en el mundo intelectual, en la política, y creo que es un desafío para la izquierda el saberse pensar, reconstruir, avanzar de etapa en etapa, retroceder para enmendar. No hablamos hoy de las fuerzas más conservadoras porque hemos dedicado el programa a Antonio Peredo. Hablemos de esta revolución, y dentro de esta revolución se puede ser muy revolucionario desde el teatro, por ejemplo, donde también Antonio Peredo te ha dejado una herencia enorme, y en otro momento hablaremos, ¿no?, de esas otras revoluciones, desde la poesía, desde el teatro. Es algo que es muy propio de la izquierda en el mundo, ¿no? Bueno, la revolución sin poesía no sería revolución. Así es. Yo tenía un amigo muy conservador que me decía, pero Claudia, la izquierda solamente sirve para eso, para hacer poesía, me decía cuando yo le leía Benedetti. Bueno, hasta aquí con Antonio Peredo. No, Gracias. yo lo que le quería preguntar, ¿en qué sigue la ruta de tu padre, no? ¿En qué seguís? Yo soy artista, me dedico al teatro, el cine también, y creo que, para ser breves, un director con el que trabajé en una obra de teatro, un director alemán, me decía, tú haces teatro por lo mismo que yo. Él era un hijo de un teatrero muy de la época de la Segunda Guerra Mundial, que era muy amigo de Bertolt Brecht. Y entonces hacían reuniones con toda esa intelectualidad alemana. Me decía, tú haces teatro por lo mismo que yo. Lo miro. Sí, porque tú, gracias al teatro, puedes hacer lo que puedes hacer lo que tu padre hizo, que tú ahora ya no lo puedes hacer. Y de alguna manera hacer teatro para mí ha sido hacer revolución sin, no sé si para beneficio o para mal, no haber estado en la época de las revoluciones, de la guerrilla, pero yo creo que, Jorge. no lo sé. Lo que no sabe Jorge es que mientras más preguntas haga, más se está achicando tu espacio tan Pero está bien, apasionante. Pero lo estás bueno, sacrificando. Totalmente, así que no sean malos. Y no Así, sé, que achicamos más, no sean malos, o nos vamos al No, pero siguiente me gusta sector. hablar con Bueno, Antonio. sigamos, no sean malos, se No, acabó no, el día. no, está bien. Bueno, vámonos a una pausa, enseguida volvemos con más. Ok, vámonos a la llave de la guarida, porque esta llave va a ir en correo, no sé en qué empresa aérea, pero se va por los aires. Vamos a la llave hoy.
esta llave. Casi le doy otro uso a esta llave. Esta es una llave de la guarida que hoy va a volar en su escoba porque tenemos vía Zoom a nuestra entrevistada hoy lejos, pero muy cerquita en la amistad. Amparo Alivián, ¿todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Disculpen que al fondo de donde estoy no está del todo apropiado para la tele, pero es el único lugar donde puedo Está perfecto, Amparo, está angelical. Amparo, mandamos la llave por el aire y las gracias también por darnos este tiempo. A lo que vinimos, Amparo, ¿cuál es la percepción de esto que estamos viviendo? Hablemos de las colas, del combustible, de los precios. Hagamos una fotografía de la economía. Sí, bueno, mira, hay los problemas que son más cercanos a la gente, ¿no? Que se traducen en, yo creo, 3 cosas principales, que son las largas colas que hay que hacer y el tiempo que hay que perder y el dinero que se pierde, sobre todo aquellas personas que viven del transporte público, ¿no? Los dueños de minibuses, de taxis, de radiotaxis, etcétera, que tienen que pasarse horas para cargar gasolina y esas son horas que no están generando ingresos para su familia. El segundo tema es el tema de los dólares, ¿no? Que afecta a todos, porque hay aquí una ficción de parte del gobierno de que el dólar cuesta 7 bolivianos por unidad de dólar, pero todos sabemos que no es así, que el precio real fluctúa en el mercado paralelo. Cuando yo salí de Bolivia, los 10 días estaba más o menos en 17, creo que ha ido subiendo desde 10, 11, 12, así poco a poco, ha llegado casi a 20 en cierto momento, luego ha bajado un poco, pero lo cierto es de que el dólar está escaseando y que el precio es irreal, ¿no? El precio oficial. Y el tercer tema es la inflación, ¿no? La inflación, sobre todo en la canasta familiar, en los productos alimenticios, que está afectando a todas las familias. Esos son los problemas, digamos, cercanos a la gente. Claro que hay otros problemas mucho más estructurales, digamos, ¿no? Que originan estos otros problemas, ¿no? El tema del déficit fiscal, el tema del déficit de balanza de pagos, etcétera, etcétera. Sería un poco largo de de enumerar, pero hay soluciones. Hay soluciones a todo esto. Yo he tenido la oportunidad de participar en la famosa reunión de Harvard hace unos 10, 15 días y no hubo ninguna discusión, o sea, todas las propuestas que ellos hicieron fueron aceptadas por la gran mayoría. Ahí, claro, no se entró en los detalles, y hubieron algunas omisiones que ellos tomaron nota, pero la solución a estos problemas no es técnica, es política, ¿no? Entonces, ahí está ese es, digamos, un resumen de lo que yo veo. Amparo, ¿cómo vas? Bueno, es un gusto tenerte porque te sentimos muy amiga. Y lo que te quiero preguntar, porque vos estuviste muy cerca o estás muy cerca del bloque de unidad que finalmente nunca se unió, los dos tienen ahí, tanto Tuto Quiroga como Doria Medina tienen sus planes económicos con los cuales van a generar un salvataje. Pero yo lo que te pregunto, ¿habrás oído de qué se trata ese plan de los 100 días de Doria Medina y también de lo de Tuto Quiroga? ¿Qué se puede hacer, digamos, en 6 meses, ¿no? Porque no digamos 100 días, 6 meses, porque es muy difícil cambiar esta dinámica descendente que viene de la economía. ¿Qué se puede hacer, según lo que vos escuchaste, en 6 meses, digamos? Mira, yo te diría de que hay ciertas cosas que se pueden hacer y se pueden arreglar en un día, y hay otras que van a tomar 3 meses y hay otras que van a tomar 6 meses, ¿no? Otras que van a tomar 2 años, ¿no? Te quiero dar algunos ejemplos. Por ejemplo, yo creo que todos coincidimos en que hay que eliminar los subsidios a los hidrocarburos, y cuando eliminas el subsidio a los hidrocarburos, yo creo que la crisis de carburantes se resuelve. Por supuesto que el precio va a subir, y que suba el precio de los hidrocarburos quiere decir que va a haber un traspaso de ese incremento de precio a los productos en general, porque el transporte es algo que afecta a todos los productos, ¿no? Pero es un reajuste de precios, y ahí se estabiliza.
Hay que tener un programa con el fondo y eso de hecho yo creo que hay que negociarlo incluso antes de asumir la presidencia. Tenemos un problema, a ver, vamos a intentar retomar. Sí, estamos con Amparo Vallivian vía Zoom en esta llave que se le hemos mandado imaginariamente. Estamos intentando ver parte de las rutas económicas. Miren, estábamos hablando hace unos instantes de por dónde podría ir una propuesta de izquierda y hoy estamos hablando de lo que se puede proponer desde la oposición. Amparo, retomamos la comunicación, ahora sí. Decías que iba a haber un reajuste, Amparo. Bueno, sí, a ver, ya hablé del tema de los hidrocarburos, ¿no? Y quiero pasar al tema de los dólares. El tema de los dólares es importantísimo tener un programa con el Fondo Monetario porque eso produce ingreso de dólares rápidamente a la economía. Y de hecho, yo creo que hay que ir incluso al día menos 30, no al día 1, porque en muchos países ya se empieza a negociar con el Fondo y con el Banco Mundial y con el BID los créditos de libre disponibilidad, incluso antes de asumir la presidencia. De manera que el día que uno jura, ya a los pocos días ya viene el desembolso. Entonces, eso también se puede solucionar rápidamente, ¿no? Hay cosas que demoran más, y demoran más de 6 meses, ¿no? Por ejemplo, hay que atraer inversión extranjera, tanto por el tema de dólares como por el tema de recuperar las reservas de hidrocarburos que se están agotando y de explotar toda la riqueza minera que todavía tenemos, etcétera. Y atraer la inversión extranjera sí demora mucho porque hay que recuperar la confianza de los inversionistas y ese es un proceso de más largo plazo. Pero creo que todos tenemos básicamente las mismas recetas. Hay cuestiones de detalle, ¿no? Por ejemplo, en eliminar los subsidios a los hidrocarburos, tú tienes a un Rodrigo Paz que dice gradualmente, pero sin explicar con qué gradualidad, ¿no? Y otros que dicen no, hay que eliminarlos solo al diésel pero no a la gasolina, otros que dicen al diésel y a la gasolina pero menos a la gasolina para el transporte. Son diferencias de detalles, pero yo creo que las recetas son muy conocidas, son archiconocidas, de manera que no hubo absolutamente ninguna sorpresa en las propuestas de Harvard. Amparo, quiero terminar esta corta conversación preguntándote la percepción que tienes de estas últimas encuestas. El canal colega Unitel ha mostrado, comentado estas encuestas que ya es, creo, Vox Populi, nadie gana, ¿no? Nadie llega ni al 20%, dividida la oposición, dividido el movimiento al socialismo. Tenemos un Samuel Doria Medina con el 19.1, Jorge Tuto Quiroga 18.4, Andrónico Rodríguez 14.2, Manfred Reyes Villa 7.9. Lo otro que queda claro es que el poder está con 2% otra vez, ¿no? El candidato del oficialismo del Castillo está con un porcentaje bajísimo, lo propio la alcaldesa del Alto, Eva Copa, están ellos sí de capa caída, ¿no? Tu percepción, sobre todo poniendo énfasis en el resultado que está teniendo lo que pudo haber sido un bloque de unidad en la oposición. A ver, lo primero para información que ustedes ya saben, pero para la audiencia, en la encuesta no se tomó en cuenta ni a Evo Morales ni a Jaime Dunn, en ambos casos porque todavía no están oficialmente registrados como candidatos. Yo pienso que en el caso de Evo Morales difícilmente se va a poder registrar, aunque no hay que descartarlo del todo, no sabemos cómo en Bolivia las cosas suceden con mucha sorpresa. Y en el caso de Jaime Dunn no creo que su presencia en las encuestas habría alterado significativamente el resultado. Sí es cierto de que Jaime ha estado subiendo últimamente, pero sus números todavía son bastante modestos. Lo que yo veo es de que hay aquí una fragmentación de ambos lados, del oficialismo y de la oposición. Más o menos tienen ambos 5 candidatos y 5 candidatos, ¿okay? En la oposición en el oficialismo estoy votando a Eva Copa, Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo, Evo Morales con signo de interrogación y Manfred Reyes Villa, que yo creo que es un caballo de Troya del MAS. Y en la oposición tenemos a Tuto, Samuel, Rodrigo Paz, Jaime Dunn y un señor Paolo, olvido su apellido, ¿okay? Y ambos están fragmentados. Ahora,
no sabemos qué es lo que va a pasar, ni en un lado ni en el otro. Pero yo pienso que más o menos los números que he estado diciendo en otras entrevistas y que han sido validados por la última encuesta de Unitel, son más o menos así. El MAS en su conjunto yo creo que tiene un voto duro de 35%. Le puedes sumar un fraude que no creo que vaya más allá del 5%. O sea, esas versiones exageradas que van a haber 20% de fraude, no las comparo. Los 35-5. Tienes un 10% máximo que puede quitarle a la oposición Manfred Reyes Villa, y tienes un 10% que va a ir sumado todos los demás, ¿no? Rodrigo, Jaime, etc. Entonces te queda 40% que se van a, como están las cosas hoy día, se van a repartir más o menos miti-miti entre Tuto y Samuel. Si la elección fuera mañana, tendrían más o menos 20% cada uno y gana el MAS. 40% el MAS y 20% el segundo, gana el MAS, ni siquiera hay segunda vuelta, ¿no es verdad? De acuerdo a las leyes. Entonces la única solución que yo veo es que lleguen a un acuerdo, que haya una negociación entre Tuto y Samuel. Y eso es lo que estoy tratando de influir en ellos, tanto en forma directa como en forma indirecta. He hablado con muchas personas, aprovechando la reunión de Carla, pero también antes de eso fui a Santa Cruz a hablar con varios empresarios, periodistas, lo propio estoy haciendo en La Paz, para decirles a ellos, tienen que llegar a un acuerdo negociado si queremos que la oposición saque al MAS después de 25 años desastrosos. Y yo pienso que ellos se dan cuenta de eso. O sea, yo lo que estoy diciendo no estoy que tengo un oráculo ni nada, ¿no? Yo creo que se dan cuenta de que lo que estoy diciendo es la realidad. Ellos van a perder y van a tener el oprobio de la sociedad si es que siguen persistiendo en ir por separado. Entonces, tengo la esperanza, bajo ese convencimiento de que ellos saben esto, de que en algún momento se sienten a negociar. ¿Te parece que puede haber una negociación que vayan juntos? El resultado de la negociación puede ser que vayan juntos o no. Puede haber otros resultados de la negociación también. Creo que la unidad y que vayan juntos creo que es el escenario menos probable. Pero hay otras formas de negociar. Una negociación es un toma y daca, ¿no? Ya, tú quieres que yo me baje, ¿qué me estás ofreciendo a cambio? ¿No? Una pregunta. ¿Te sorprendió algo de esta encuesta? No. Eran los guarismos, lo que vos pensabas, los dos adelante. Sí, o sea, lo que yo pensaba básicamente, voto duro 35 del MAS, máximo 10 Reyes Villa, máximo 10 la suma de los otros opositores y 20 y 20 Tuto Samuel. Gracias Amparo por estos minutos. Ha sido un primer pantallazo en una primera parte económica, la segunda las encuestas. Esto solamente comienza, es una carrera que se hará cada vez más dinámica y quiero, por favor, que volvamos a encontrarnos para tomarle el pulso a esta carrera electoral. Muchas gracias por estos minutos, Amparo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Abrazos. Gracias. Amparo Vallivian, con esta mirada desde la economía, también sobre los resultados de este, no es primer momento, pero este último retrato en las encuestas. Bueno, ya no comentar nada, Jorge. Que ya podría no haber un nada. acuerdo todavía. Jorge no sabe que con estos comentarios estamos achicando una pasión que necesita agrandarse. Se llama fútbol. No sean malos, dejemos un espacio a esta pasión, la más alegre de todas, el fútbol. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Sean malos, ahora sí vamos a tener un poco de fútbol, pero Jorge quiere volver a la llave de la guarida para que la ponga en su lugar y haga el comentario sobre lo último, a ver, de Amparo Vallivian. No, y la bienvenida a Gringo. Ya hemos sentado aquí a Gringo para la pasión futbolera, pero Jorge quiere darle una colita. A ver. Me quedé con la palabra en la boca porque lo último que dijo Amparo Vallivian es muy importante. Ella está muy, muy cerca de ese bloque de unidad, coma o barra desunidad.
dijo que hasta último momento puede haber un acuerdo entre Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. También dijo que hasta el último momento puede que se inscriban o Jaime Dun o Evo Morales. Sí, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. No, hay gente que lo está descartando, no es que lo sabemos. Pero que pudiera haber un acuerdo entre Tuto Quiroga y Doria Medina es novedad. Y que además uno podría bajarse. Es más que novedad, ¿eh? No, yo creo que las sorpresas están abiertas. No sé, yo creo que más que noticia es una posibilidad, como las posibilidades en el otro bloque, ¿no? Creo que todo está por definirse. En todo caso, muy interesante también la percepción de Amparo Vallivian, que ha quedado fuera de las candidaturas, pero sigue siendo un eslabón interesante y una mirada económica también que tiene sus argumentos, ¿no? Sí, nada que ver con la izquierda. Y otra cosa que dijo, que participó de este encuentro en Harvard, de toda la oposición, es que se va a eliminar, lo primero que va a pasar es que se va a eliminar la subvención a los combustibles. Esto va a originar que inmediatamente suban todos los precios de todas las cosas y se haga, ¿cómo se llama?, una nueva estabilización de precios. No puedo creer que yo esté en esta posición. ¿Podemos ir al fútbol, por favor? Sí, podemos. Pero es que era muy lindo todo lo que dijo Amparo. Bueno, yo quiero de fútbol. Yo lo que digo es esto. El panorama. Me acaban de invitar a una reunión para el viernes 17:30. Y ya les dije yo, no me hablen ni el jueves ni el viernes, porque se juega la eliminatoria. Cuando se juega la eliminatoria yo no vivo para otra cosa que para ver los 5 partidos. Vamos a poner, la alfombra de este sector es ese tango que me gusta tanto. ¿Lo podemos escuchar? Tecno tango. No sean malos, pónganme una tango piazolesco. No sean malos, denme cariño, a ver. Pero aparte otra cosa, estamos hablando sin haber presentado a nuestro invitado. Gringo, ¿cómo va? Usted no necesita presentación, gringo, más de la casa. Yo vengo aquí a tratarlos de bajar de ese lugar donde ustedes habitan a este otro que es más terrenal, más mundano. Claro, el del más pueblo. Nuestro. Sí, a la gente le gusta el fútbol. Obviamente. Pero bueno, ¿cómo yo te voy a invitar a una reunión el viernes 17:30 cuando a las 18 juegan Venezuela y Bolivia, que es el partido del $1.000.000? Yo quisiera imaginarme quiénes son los que hacen una reunión en ese horario, digamos. ¿Quiénes podrían ser? Un poco ser despiste, ¿no? Sí, gente que no gusta del fútbol, obviamente, está claro. No tienen ni idea de lo que pasa en ese mundo, ¿no? Bueno, vamos a poner y le vamos a pedir a producción que nos ponga el fixture de esta 15ª fecha de la eliminatoria, que es bastante definitoria. ¿Hay palabra en castellano para decir fixture? Sí. Calendario, sí, mismo, rol de partidos, no suena igual. Jornada, programación. Ahora en Argentina dicen fixture. Fixture, eso me gusta más. Porque leen textual, como se escribe, ¿no? Sí, esa fixtura. Ahí está. Vamos a acercarlo bien porque, ¿no? Para ver bien esta jornada. Bueno, yo dividiría, antes de hablar del fixture o el fixture o el rol de partidos, de cómo está dividida la serie de la Conmebol, ¿no?, de Sudamérica, porque hay equipos que están en otra, es decir, equipos como Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil e incluso yo diría Paraguay, que están ya prácticamente... Hay seis que ya tienen el boleto. Sí, incluyes a Colombia. Argentina lo tiene emitido. Total. Y los otros lo tienen reservado. Exacto. Pero primero tenemos que decir quiénes juegan, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Paraguay, Uruguay. ¿Qué partido? En otra. ¿Qué partido? En otra. Va a ganar Paraguay, obviamente, porque viene. Ahí sale sangre siempre sale sangre. Eso es en Asunción. Bueno, a las 20 horas de Asunción, porque él siempre está con el horario del país donde se juega. El horario local. El horario local, que son las 19 nuestras. Después viene Ecuador y Brasil, que ahí Ecuador le va a hacer sentir, le va a contar las costillas, como decimos nosotros, a Brasil, con Ancelotti, con Vinicius, con todo, pero Ecuador es bravísimo. Sí. Nadie quiere jugar con Ecuador. Y está segundo. Hasta ahora, en toda la historia del fútbol, Uruguay ha sido el dentista en el fútbol, ¿no? Nadie quiere ir al dentista, bueno, y nadie quiere jugar contra Uruguay, pero también el dentista empieza a ser Ecuador. Tremendo. Y el otro partido lindo, Chile-Argentina. Argentina está clasificado, pero va con todo a jugarle a Chile, que se fue a la última carta. Le voy a Argentina. Y sí, porque si Argentina le gana a Chile, Chile queda definitivamente eliminado, y entonces es una carga menos para Bolivia, es un rival directo menos. Mi cálculo era más naif, era emocional. Claro.
por Claro. Argentina y tengo un tema pendiente con Chile. Seguro. ¿Solo uno? Sí. Bueno, está bien. Uno, pero extenso. Grueso, Bueno, importante. y No, pero muy extenso. el viernes tenemos Colombia-Perú y el partido que nosotros esperamos, que es Venezuela-Bolivia. Y acá vamos a hablar qué es lo que puede pasar con ese partido. Gringo. Bueno, hay que pensar que Venezuela está llegando en un momento anímico muy importante. Venezuela siente que este es el partido en el que tiene que sumar los 3 puntos para seguir conversando la posibilidad de ir al repechaje. Claro. En caso de que Venezuela pierda, ¿no es cierto? Si Venezuela pierde, yo no sé si empatando, ¿no? Se resignan sus chances, pero evidentemente si Bolivia llegase a ganarle a Venezuela, que ha sucedido un par de veces en la historia, ¿no es cierto? Hay una historia de victorias bolivianas en tierras venezolanas. Si se diese ese resultado, obviamente Venezuela quedaría ya definitivamente al margen de cualquier chance. Entonces, yo creo que es más Venezuela la que juega esa carta final contra Bolivia que Bolivia. Considerando lo que resta de la eliminatoria, que son 3 fechas más, en las cuales evidentemente el rol de partidos para Venezuela es mucho más complicado que el que tiene Bolivia, ¿no es cierto? El de Bolivia parece como que más accesible, ¿no es cierto? Eso en principio, esa es mi primera lectura. Venezuela jugándose la vida... No estoy de acuerdo. ¿Perdón? No estoy de acuerdo. ¿En qué parte? Para eso estamos. No estoy de acuerdo en que si que Venezuela se la juega. No, Bolivia se la juega también. Porque si Bolivia pierde, queda con 14 puntos, Sí. lo pueden pasar los de atrás. Ahora vamos a poner la tabla para ver. Y se te va 4 puntos, Venezuela. 4 puntos arriba Venezuela, cuando solamente faltan 9 en disputa. Pero fíjate con quiénes juega Venezuela, y ahí viene mi razonamiento. La posibilidad de tener un camino un poquito más de bajadita de Bolivia le podría eventualmente asegurar más puntos en estos últimos 3 partidos a Bolivia que a Venezuela. Esa es mi base de razonamiento. ¿No estás de acuerdo tampoco con eso? Bueno, Bolivia también tiene partidos difíciles. Tiene partidos difíciles. Pero Venezuela los tiene más complicados. Mira, podemos revisarlos. Todos los partidos son difíciles, hasta para Argentina, hasta para Brasil, para cualquiera son difíciles. Imagínate para Bolivia. Bueno, para decirles, por ejemplo, ¿qué quiere decir difícil? ¿Verdad? Mientras Bolivia recibe a Chile aquí, que es un partido en apariencia accesible para Bolivia, no va a ser fácil, no estoy diciendo que va a ser fácil, va a ser muy difícil, quizás tan o más difícil que el partido contra Venezuela. Pero digo, a Chile se le gana, Venezuela va a visitar a Argentina. Ese sí está difícil. Quiero verte. Ese sí está difícil. ¿Sí? Esa es la siguiente fecha. Y tengo la última, mira, la última fecha, que es justamente lo que nos queda. A nosotros nos queda ir a visitar a Colombia, que seguramente va a ser muy difícil Ese es ganar, difícil también. pero recibimos a Brasil aquí, en Villa Ingenio. Difícil, pero es Brasil que no está Pero atravesando es su Villa mejor Ingenio, momento. diría yo. Pero es Villa Ingenio. Sí, ahí la tenemos. eso ahí me la gustó. tenemos, ahí la tenemos. Pero escúchame, yo dije Argentina, no es Uruguay que va a visitar ahora Venezuela. Uruguay visita a Argentina en el siguiente y cierra con Colombia en Venezuela. A ver. Colombia le puede ganar. A Colombia le puede ganar. Son 4. Que si le gana a Bolivia, saca 4 de ventaja. Sobre Bolivia. Cuando me dijiste que te gustaba el vino tinto, pensé que te referías a la bebida y no al equipo. Ajá, o sea que aquí tenemos un amigo venezolano aquí entre las filas. No. Me parece soy muy venezolano, bien, No me soy parece muy venezolano, bien. Estoy viendo la realidad. Yo digo que si te sacan 4 puntos, después quedan 3 fechas nada más. Va a ser difícil descontarlos y pasar uno. De acuerdo. Pasar uno. Entonces, Disculpen mi hay que pregunta, tratar de más no allá perder. de estos cálculos, porque están haciendo cálculos, si se juega allá y si es en Villa Ingenio o no es en Villa Ingenio, si este es fácil, si este es difícil. Mi pregunta como boliviana es, ¿cuánto le ponen y qué le falta y qué le sobra a la selección boliviana? Ya en términos fríos, Pero es que ¿cómo está la nosotros los selección? futboleros hacemos estos cálculos porque estos No, cálculos, está ¿no es cierto? bárbaro. Pero también hay que hacer una evaluación No, lógico, cualitativa de la selección. Sí, ¿Cómo de está acuerdo. la boliviana? Bueno. No es como esa que tenemos en nuestra foto ahí de... desgraciadamente, No, no. no, no. Van a tener que ¿Cómo pasar estamos? siglos para que se repita una selección así. Mira, yo simplemente te digo lo siguiente. Venezuela tiene un equipo que está integrado por la tentativa alineación, ¿verdad? Romo, que juega en Católica de México. Escucha. Muy buen arquero. Aramburu, que juega en la Real Sociedad de España. El otro marcador de punta, Miguel Navarro, juega en Talleres de Córdoba de Argentina. La alternativa sería González, que juega en el Emelec. Los centrales son jugadores que van al fútbol brasileño. Ángel, que juega en Juventud. Y Ferraresi. Y Ferraresi, que juega en Sao Paulo.
En el medio campo, Cristian Cáceres, que juega en el Toulouse de Francia. José Martínez, que juega en el Corinthians de Brasil. Jugadora Adelante, Eduard Bello, de la Católica de Chile. Savarino, de Botafogo, del Brasil. Salomón Rondón, del Pachuca. Y Joseph Martínez, del San José de la MLS. Tiene un equipo estelar. Suena bien, Es un equipo estelar. Tremendo. Hay que tremendo. decir que es saludable. Antes de eso, Esa es la volvamos historia. a estudio. Volvamos a estudio, por favor, porque si estamos hablando de una selección saludable, yo tengo que hablar de una de los ingredientes básicos para estar en salud en este invierno, para no caer en esos terribles resfríos, gripes. Este sabroso diálogo lo hace posible Refrianex. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Sí, Listo. estábamos viendo un listado de enfrentamientos. Venezuela, Bolivia, allá, en Venezuela. Y vos fíjate lo que marca la historia. Antes se le ganaba al ¿Y primer cómo? partido. ¿Y cómo se le ganaba? 3-1 ganó Bolivia. El segundo perdió 1-0 Bolivia, pero después ganó 7-1. Y después hubo un empate y ya empieza otra era del fútbol. Vos fíjate, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triunfos de Venezuela Sí. Y seguidos. ese 1-7, ¿cómo se ha disfrutado? ¿no? Sí, Y ese- claro, Sí. eso permitió clasificar. Al Mundial de Estados Unidos, Al exactamente. Mundial de Estados Son en Unidos. total 10 partidos que hemos jugado en Venezuela, 7 derrotas. 7 veces nos ganó Venezuela, 2 veces ganamos nosotros, una de esas el 7-1, y empatamos una vez en la eliminatoria a Francia 1-1. Pero esto Sí. es muy bueno para ver cómo cambia el fútbol. El fútbol, el ecosistema del fútbol, son como las placas tectónicas, ¿viste?, de la Tierra, que se van moviendo abajo. Nadie las siente, pero se mueven y un día producen, ¿no?, un terremoto y se vuelven a acomodar, se reacomodan, como los precios. Y entonces Venezuela era el Benjamín, el Sí, pulgarcito de sí, Sudamérica. sí. Todo el mundo le ganaba, lo goleaba, le hacía... Bueno, empezó a cambiar la historia, empezó a cambiar. Y ahora Venezuela, fíjense en lo que pasó, no solamente con Bolivia, que le ganó 6 veces seguidas. ¿Cuál En es el esta factor? eliminatoria... Es que hay Sí, una formación afuera. ¿Cuál es el factor? Venezuela cambió. No, Venezuela empezó a sacar jugadores. Eso es mucho discurso. Venezuela cambió, hizo un proceso, bla, 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 pero no han ido al Mundial. Entonces, calma, calma. No, pero mejoró. Están peleando un repechaje. Pero mejoró. Habrá mejorado un poquito, pero ahí no le poquito? permito. Mejoró Me un parece montón. que Jorge No sé. está ligeramente pro Venezuela Sí, y yo tú ligeramente no- anti Venezuela. No, yo soy pro Bolivia. Eso. Pro Bolivia porque siento que nuestro equipo, así, leí a propósito lo de los equipos en los que juegan, porque acabamos de ver una demostración de hombría, una demostración de coraje, y esa historia de que billetera mata galán a veces entra en crisis. Porque con Platense, que acaba de ser campeón este fin de semana en Argentina, ha Arrasando, quedado pero absolutamente demostrado, no una, 4 veces, y ayer lo decíamos con Jorge, contra River, contra San Lorenzo, contra Racing, contra Huracán, que sobre todo River tiene pues una plantilla que con uno que le pagan a River, pagan a toda la gente de Platense, sí. quizás varios meses. Sí. Entonces, de eso estamos hablando, y ahí quiero llegarle a la selección nacional, porque yo creo que va a ser una cuestión de hombría, o sea, ese factor H que llamamos, ¿no es cierto?, por no decir huevos, porque suena feo en la televisión, entonces, por ese factor es por el cual Bolivia tiene que salir a decir, Sí. me río de tu Corinthians, me río de tu Real Sociedad de España, me río de todos, aquí vamos a venir a demostrar que este es un tema de hombres, y La aquí nos actitud. vamos aquí no no, solamente no vamos a es negociar un tema nada. de hombría, sino que es un tema de táctica, es un tema de preparación, es un tema de mentalización, es un tema de mística. De eso se trata el fútbol también. 100%. Entonces, vos fíjate que Platense, que vos lo acabás de nombrar, está compuesto por todos jugadores libres de Atlanta, libres de All Boys, de Ese Defensa y cuadrito, Justicia. a ver, ese cuadrito no veo nada, chicos. Sigo Es sin la- leer. No, yo sí es te lo veo. la Mirá, selección, es en la el arco, posible en el alineación. arco jugaría Vizcarra. Este es el posible equipo de Bolivia contra Pregunta, Venezuela. ¿te gusta Vizcarra o preferirías Lampe? No, Vizcarra. No, Vizcarra. Pregúntame a mí. Pregúntame. Te pregunto, Claudia, ¿Lampe o Vizcarra? Yo amo a Vizcarra. Amo Epa, a Vizcarra. epa. ¡Qué tigre! ¿Tanto ¡Qué así? tigre! Sí, Bueno, entonces sí, no- Kerkera. mejor eso. me abstengo de hacer Si no, comentarios. pregunten dónde dejó a Boca, ¿no? La última vez. Sí. Ese fue Vizcarra. Lo eliminó a Frente Boca de la Polo, Copa Libertadores. las grandes Increíble. tapadas, Vizcarra. Bueno, acá juega Medina de lateral derecho, jugador que a mí me gusta, pero también se dice que podría jugar Macasaga, que es el chico que está en Italia, ¿no?
que es muy, pero muy buen jugador y tiene, me parece, más marca que Medina. Tal vez menos proyección, pero más marca que Medina. Luis Jaquín, que está en un muy buen momento. Llegando tarde, ¿no? Llega recién Bueno, esta tarde, una pena. Pero ya está. Pero está en el Ya Museo llegó. Bruna, ¿no? En el Ecuador. Morales o José Sagredo, que acaba de ser convocado de nuevo, porque había quedado afuera, pero lo nombraron ayer. Ayer también se mencionaba Arroyo, ojo, el que juega en el Shakhtar. Otro zaguero. Sí, sí. Otro sí. zaguero. Sí, sí. Y, no, para mí me gusta mucho Efraín Morales, el pibe que Sí. juega en Estados Unidos. Y Roberto Carlos Fernández, que también, cuidado, porque también por ahí puede jugar Vaca. Ervin Vaca está lesionado, te cuento. Ayer Quedó se conoció, parece que está desafectado. Entiendo que está lesionado, no sé si Entonces, lo van a guardar para entonces jugar entra acá. José Sagredo De estos nombres, sin porque contar, Vaca sin no va. contar, O Roberto Carlos. contando el arquero, ¿con qué nombre se quedan ustedes? Uno solo, gringo, uno solo. No, imposible. Uno solo. No, imposible. No se puede, este es fútbol, no se puede uno solo. Pero No el, se puede, el no jugador se que no rifarías para nada. Eh, Claro, sí se puede. si tú Cuando me- estuvimos en el 94, ese nombre era Diablo Echeverry. Se puede, aunque Sí. entiendo que No, el acá fútbol es es equipo, pero Miguel Mira, Tercero. yo te voy a Tercero. decir, el nombre que lamentablemente no está es el de Vaca. Ramiro Vaca. Mm. Y ahí vamos a coincidir, Sí, creo. total. Lamentablemente es el ausente. Pero Jorge sí se queda con terceros. De los que están, sí. Sí. Bueno, vamos al medio. Cuellar, muy buen jugador. Villamil, Robson, Mateus y Miguelito Tercero. Y después vamos con Algarañaz. Villarroel, también Sí, en el Villarroel. armado. Sí. Y Algarañaz arriba. Señoras y señores, O el Monteiro. chico que juega Monteiro. ¿cómo hace el árbitro cuando se acaba? ¿Cuál es el gesto? A ver, Jorge, ¿lo puedes No, el hacer? árbitro dice, uno más, un No, minuto más. no, Eso nada, dice el árbitro. nada. Se acabó. Le agradecemos a Gringo Una González desde la cosa casa. quiero No, ya decir. nos vamos. Venezuela en esta eliminatoria no perdió con Brasil en ninguno de los dos partidos, ni en Brasil ni en Venezuela. Y empató con Uruguay y empató con Argentina. Pero igual O sea, no le va a llegar al subió. mundial. Listo, Igual no va a llegar al mundial. Bueno, nos fuimos. Igual no va a Gracias. llegar al mundial. Gracias Vamos. por habernos acompañado. Gringo es Vamos. parte de la casa. Vámonos, nos vemos mañana con más. Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Obras Estradaveras. Obras Estradaveras. La Monte. La Ceja. El Alto. Choqueado marca La Paz, La Paz, La Paz, La Paz. Cotahuma, Alto Tejar, Buenos Aires, centro de La Paz. Achachicala, Achumani, Chasquipampa.